Entonces, bueno, vamos a conversar con Freddy Núñez, con quien hemos conversado durante las últimas semanas, eh, porque él maneja de alguna manera pues informaciones bastante cercanas a la realidad, sobre todo que trae una experiencia de trabajar al lado de Teodoro Pekov, donde las fuentes se manejan con mucho acierto y con mucha ponderación. Entonces yo quisiera, José Manuel, que Sí, comenzaras el bueno, programa. ok. Buenas tardes, amigos. Estamos con nuestro amigo Freddy Núñez, quien mantiene una activa observación y muy participativa en todo el seguimiento del proceso político venezolano y es de una visión muy importante para nosotros, un manejo de toda la perspectiva del proceso político que nos interesa sobremanera y por eso lo hemos invitado esta tarde. Buenas tardes, Freddy. ¿Cómo estás viendo la cosa? ¿Cómo ves esta, esta tensión y esta situación postelectoral de aparente golpe de Estado? Bien, primero que nada, muchas gracias, José Antonio Lares, a ti, José Manuel Serna, hombres preocupados por el acontecer venezolano, como venezolanos que son. Uno Y que no, somos, que somos. que somos, porque uno puede estar en cualquier parte, pero sigue siendo y sintiendo que es venezolano. Estaba hojeando aquí tratando de encontrar algo que me interesaba señalarles, pero como tuve que hacer unas cosas ahora previas, no tuve oportunidad de ubicarlo. Bueno, en otro momento. Bueno, fíjense bien, vamos a ver lo siguiente. Yo creo que no es necesario ser un agudo analista para entender lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela. Hagamos una síntesis rápida. Se produjo un proceso electoral el 28 de julio y los resultados han sido simplemente abrumadores. Abrumadores, aplastantes, por diversas razones explicables. Si nos da tiempo, entraremos a alguna de ellas. Pero lo cierto es que esa voluntad popular fue desconocida esa misma noche del 28 de julio. Es decir, teniendo, no porque lo diga yo, sino porque sobran los videos de Tiriza y Locena, Chávez, a Maduro, todo el mundo, el mejor sistema electoral del mundo. Es decir, que está en capacidad de decirnos en un par de horas al cerrar el proceso cuál es el resultado. Bueno, eso fue el día 28 de julio. Estamos ya hoy a 20, sí, 20 señor. de agosto y lo que encontramos es un sainete muy mal montado, por cierto, muy burdo, del propio régimen retroalimentándose con las instituciones que ha secuestrado y pasándose la pelota unos a otros del CNE al TCJ, el TCJ, el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Todo esto que ellos están haciendo tiene un solo objetivo: ganar tiempo para intentar perpetuarse en el poder. ¿Por qué digo yo ganar tiempo? Bueno, porque en Venezuela tenemos un rasgo muy negativo y es que los problemas se solapan muy rápidamente unos por otros sobre otros y en cuestión de días lo que a uno le parecía de una extrema gravedad deja de serlo frente a otro escándalo que surgió. Bueno, esa teoría del solapamiento, lo cual por cierto tuvo sus últimas manifestaciones cuando se produjo la elección primaria de la oposición el año pasado, inmediatamente, en cuestión de días, se había armado un tremendo escándalo que copó todos los medios y el gobierno agitó el planeta con una supuesta agresión de Guyana y una invasión, todo a través de un tal referéndum consultivo, absolutamente, una maniobra absolutamente burda, de verdad que sus asesores no sé quiénes serán, todo para ocultar un hecho evidente. La oposición había logrado algo que pedía a gritos hace años, había logrado unirse
había logrado consolidar un liderazgo, y la había escogido libérrimamente en una primaria. En esa primaria, y no es poca cosa, con el 90 y pico por ciento fue electa María Corina Machado, escogida candidata. Bueno, ¿y por qué digo que no puede solaparse ahora? No puede solaparse ahora porque, y quisiera resaltar esto un poquito, porque las circunstancias concretas y objetivas de la Venezuela de hoy no lo permiten. ¿Por qué? Porque la Venezuela de hoy no está, como hace algunos años, dividida y en condiciones, en consecuencia, de ser manipulada, de ser extraviada, de ser desobedecida o ignorada. No. Venezuela hoy está absolutamente unida en torno al liderazgo de la oposición venezolana, cuya dirigente más destacada es María Corina Machado, que ha empujado junto a todas las dirigentes de los partidos políticos de la Plataforma Unitaria Democrática un proceso que llevó a designar presidente de la República de Venezuela a un hombre honorable como Edmundo González Bonilla. Freddy Ahora, Freddy ha logrado, además de la unificación interna, concitar la voluntad mundial en torno a nuestro país y el propósito democrático que se anda buscando. a eso voy, pero quería destacar algo que pudiera pasarse por alto, pero que es un pequeño, inmenso detalle que indica a su vez el cambio del estilo político. Que acordarse que Oscar Wilde decía que el estilo lo era todo. Bueno, el estilo de hacer política en Venezuela ha cambiado con María Corina Machado. Y me refiero a lo siguiente. María Corina Machado ya lo demostró durante la campaña y lo está haciendo ahora en estos momentos cruciales posteriores al 28 de julio, al desconocimiento de la voluntad popular. Lo está haciendo de una manera magistral. ¿A qué me refiero? Cada convocatoria pública que hace María Corina Machado no es para dar discursos y recoger aplausos. Ese es el objetivo del político tradicional. Lanzar arengas que vayan dirigidos a los sentidos y que la gente se alegre y se emocione y abunden aplausos. No, no, no. María Corina Machado ha convertido la palestra pública en un elemento de pedagogía política. Y eso es una enorme diferencia que le dificulta mucho al gobierno manipular. Porque ahora María Corina no solo está allí para decir lo obvio, somos mayoría, explica pedagógicamente por qué somos mayoría, cómo nos construimos en mayoría, cómo demostramos con las actas en la mano que están en todas las páginas web que lo somos. Y lo más importante, va diciendo pedagógicamente hacia dónde tenemos que ir, mantenernos unidos con el mismo planteamiento, no caer en las provocaciones del régimen que está chingo porque haya violencia, porque es allí donde impera. El régimen impera en el caos. En el caos, sí. Y entonces María Corina nos viene diciendo hacia dónde vamos. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿con qué se come eso? Se come con lo que tú estás diciendo, a Dios rogando y con el mazo dando. María Corina está diciendo, nos está llevando, nos está convocando a defender nuestro derecho, nuestra constitución y nuestro triunfo. Y al mismo tiempo ha logrado, como tú lo has dicho en una perfecta palabra, concitar el apoyo internacional más grueso que ya ha tenido en mucho tiempo, pero de una manera diferente a las adhesiones en momentos anteriores. Y aquí hay que aclarar que esa adhesión diferente se debe a la inocultable realidad del triunfo de la opción opositora.
Es decir, lo que María Corina le está transmitiendo al mundo es de tanto bulto, es una verdad tan inocultable que los esguinces y las manipulaciones, los cartabones, los clichés ya no sirven. Sí. La no injerencia ya no sirve. Propiciar repetir elecciones ya no sirve. Propiciar coludirse con el contrario, con el adversario que ha violado derechos humanos, ya no sirve. De manera que esa nueva posición internacional tiene como base fundamental el reconocimiento a la realidad ocurrida el 28 de julio. ¿Cómo ves, Freddy, el tema militar, que pareciera ser una de las cosas que más incide en la salida de todo esto? Bueno, el tema militar es demasiado importante porque, como ya creo que comentamos aquí una vez, el gran aprendizaje de Hugo Chávez y de Maduro, ofrecido por Fidel Castro, fue: tienes que incorporar a la Fuerza Armada como tu principal aliado, hacerlo partícipe del festín, darle poder, darle riqueza, ubicarlos en los sitios, como decían antes los venezolanos, donde haya. Me dijo a mí un magistrado y un militar también de altísimo rango retirado, me dijo, la recomendación que le hizo Chávez a Maduro cuando quiso eliminar la Guardia Nacional es: no se te ocurra, prostitúyela y ponla a tu servicio. Bueno, ¿Qué te parece? Sin embargo, hay una cosa que en concreto con la pregunta de Manolo, yo digo que obviamente, más allá de estos dos elementos que estamos viendo, que es una absoluta cohesión nacional de la oposición venezolana, cuya postura se mantiene en el sentido de que nosotros tenemos que hacer valer nuestro derecho ciudadano que nos garantiza la Constitución y que nos indica que hemos ido a un proceso electoral, hemos cumplido con las leyes y ha salido electo presidente González Urrutia. Al unísono con eso está este aspecto internacional. Pero eso no significa que nosotros, la oposición me refiero, deba encerrarse en una especie de celda monacal donde, en función de defender este exclusivo principio, no sea capaz de entender que hay que conversar, que hay que dialogar y que hay que buscar salidas alternativas. Dentro de ese diálogo, para mí es importante hacer llegar mensajes a la Fuerza Armada Nacional, porque la Fuerza Armada Nacional, y es un asunto que creo yo se percibe en Venezuela también, va más allá del generalato, va más allá del alto mando, y es un asunto nacional. Las Fuerzas Armadas no son unos marcianos que están en Venezuela y que ven solamente la irrealidad que Maduro les quiere plantear como cierta. Es decir, la Fuerza Armada Nacional sabe la profunda crisis que vive Venezuela. No, y son varios componentes y solamente uno está visible. Solamente uno está visible. Por eso el mensaje siempre de María Corina incluye a la Fuerza Armada, porque sí, es que las Fuerzas Armadas son tan venezolanos. El Mundo González también último día lo ha hecho saber de una manera muy firme. Sí. Lo ha hecho saber de una manera muy firme, porque además, hay que decirlo, la Fuerza Armada Nacional ha tenido en sus manos, por eso no quiero decir la Fuerza Armada Nacional, me refiero al alto mando, a ese alto mando que ha dispuesto tanto los problemas que tienen que ver con violación de derechos humanos como los que tienen que ver con administración de elementos de poder en el Estado, han manejado PDVSA. Sí. PDVSA pasó de producir 3.200.000 barriles diarios, 3.200.000 barriles diarios, cuando ellos lo reciben en 1998, las últimas cifras que uno ve por ahí nos llegan a 700.000 barriles. Sí. Cuando en definitiva se negocia en la privatización de Sidor, y Sidor se negocia en una de las mejores privatizaciones que yo conozco, por cierto, 20% para los trabajadores en acciones, 20% para el sector del Estado y 60% en manos
de lo privado, cuando se negocia eso, Sidor pasa a producir 4.500.000 toneladas de acero al año. La última cifra de estos primeros 6 meses, oigan bien, fueron 6.593 toneladas. Imagínate. Esto lo saben los militares. Los militares saben que la crisis venezolana es real, que económicamente estamos en el peor de los estados, que hay hambre, que hay miseria y que es necesario democratizar este país de tal suerte que podamos desarrollar una economía fuerte y sólida que beneficie a todos. Pero para eso tiene que haber un quiebre definitivo en la conducción del Estado, porque lo que si algo han probado 25 años de chabomadurismo es lo que decía Einstein: usted no puede repetir 1000 veces el mismo error y esperar un resultado diferente. Sí. Bueno, eso lo sabe la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está siendo objeto, diría yo en este momento, de una extrema exigencia, de una extrema presión por parte del régimen, que los alinea a través de discursos, por cierto, plagados de odio. Uno oye un discurso de Jorge Rodríguez o de Maduro y cree que se están refiriendo realmente, no sé a quién, a unos enemigos horribles a los que hay que atacar. No, la Fuerza Armada está por un lado recibiendo ese mensaje y por otro lado, como acaba de decir José Manuel Serna, están también recibiendo un mensaje serio, ponderado, equilibrado del Mundo González Urrutia, de la oposición venezolana, de María Corina Machado, recordándoles primero que ellos están al servicio de la República como se los establece el artículo 328 de la Constitución y en consecuencia no tienen por qué dejarse chantajear por nadie. Son venezolanos y están tan llamados a construir este nuevo país como se lo establece la Constitución, asumiendo su rol, respetando los derechos de los ciudadanos. De manera que yo creo que la Fuerza Armada va en su momento a tener que decidirse. Y cuando yo digo en su momento, me dirán, bueno, ¿y cuándo es eso? Bueno, les voy a decir a ustedes y a tu audiencia qué es lo que yo pienso. Yo creo que nosotros estamos transitando un camino. No olvidemos, para los que podamos lucir un poco apasionados, no olvidemos que nosotros tenemos un presidente en ejercicio hasta enero del año que viene. Es decir, aquí no cabe la fórmula de que Maduro tiene que abandonar mañana el cargo y coger un avión y retirarse y tal. No. Aquí en teoría y en principio, tenemos un gobierno que fenece en el mes de enero del año que viene. Habida cuenta de que hay un presidente electo que se llama Edmundo González Urrutia, cierto es que lo indicado es que se inicie lo antes posible un proceso de transición que nos lleve al 10 de enero del 2025 para que constitucionalmente se haga una transferencia de poder, se coloque la banda presidencial del presidente actual al presidente. Pero el problema que hay, Javier, el problema que hay es que él no está ni siquiera en función de complementación del gobierno en el tiempo que le falta. Es que dio un golpe de Estado. Y está en un rol completamente distinto desde el punto de vista legal, nacional e internacionalmente. Bueno, aquí hay un problema con eso y es que hay una fusión de dos elementos. Hay una fusión de dos elementos. El desconocimiento de las elecciones, debería decir, al desconocimiento del triunfo opositor en las elecciones, se ha unido una acción política y una acción represiva por parte del régimen que prácticamente configuran la definición de golpe de Estado. Porque si bien es cierto que todavía, como dije al principio, hay un sainete en desarrollo
es aquello de que un organismo que por ley está obligado a informar los resultados de las elecciones no lo hace, pero le entrega las pruebas a quien no le compete, que Ajá. es el TSJ, lo cual configura pues este sainete en espera ahora de que el TSJ avale lo que le presenta el CNE. Si bien está en juego, está en desarrollo ese sainete, una vez que se pronuncien, que como tú comprenderás y todos los venezolanos sabemos, no va a ser para decir que ganó Edmundo González Urrutia, a partir de ese momento su desconocimiento oficial, llamémoslo así entre comillas, por parte de las instituciones, llamémoslas también entre comillas, del Estado, se habrá configurado un golpe de Estado. Exactamente. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Y entonces a los venezolanos lo único que nos sale es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros tenemos que seguirnos organizando nacionalmente y vamos a ir, sin duda alguna, a un proceso de resistencia, en mi opinión, hablo por mí mismo, un proceso de resistencia que nos puede conducir directamente a las herramientas que constitucionalmente existen para la desobediencia civil. Estos son temas escabrosos de tratar porque yo no estoy en el grupo íntimo de quienes dirigen la política de González Urrutia y María Corina, pero sí puedo decir algo. Si el país y la Fuerza Armada, o mejor dicho, si el régimen y la Fuerza Armada llegan a odiar que el país entero mantiene su posición y asume una actitud de lucha pacífica y constitucional de resistencia, no les arriendo la ganancia. Así es. Porque a su vez, esa actitud de resistencia, y me refiero a cosas que son demasiado importantes. El artículo 5 de la Constitución garantiza y dice claramente que la soberanía eso no se lo pueden quitar de encima. Eso no se lo pueden quitar de encima. No se la pueden quitar, reside en el pueblo y la ejerce a través del sufragio. Exacto. Claro. Pero por si fuera poco, pero además hay una situación, a todo eso se agrega una situación internacional de total apoyo Así a es. Edmundo González. Y hoy vi algo que me asombró, que fue una mujer de Centro Carter, que por cierto es de apellido Lincoln, Jenny Lincoln, que dijo durante 20 minutos, dijo claramente cómo había ganado Edmundo González. Es decir, que ya no es una cosa de prensa, ya es una cosa oficial y es una posición de organismo muy respetable o de mucho peso. Entonces, bueno, a eso le agregas también que en Venezuela la calle es totalmente del pueblo soberano que votó por Edmundo González. Es decir, hay una combinación de cosas, como dice José Antonio. hay una combinación y tan es así y por eso yo decía que la situación de hoy es muy diferente a la de adhesiones o situaciones anteriores. Es que hoy uno puede decir, por ejemplo, que el grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, que fue una de las cosas que puso como un energúmeno a Jorge Rodríguez hace unos días en la Asamblea Nacional, y le salió y lo confesó, ese informe se había dicho que solo lo iban a conocer el secretario general de la ONU y nosotros, el CNE. Bueno, lo que pasa es que los expertos, y al igual que todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo, se han dado cuenta del inmenso fraude, valga la redundancia, que es este régimen. Este régimen es un inmenso fraude. Entonces, ¿qué hicieron? Ese informe de expertos, de profesionales en el área electoral, dice claramente que ganó Edmundo González Urrutia y que las condiciones mínimas para garantizar una elección libre no existieron, ni fueron
facilitadas por el Consejo Nacional Electoral. Pero eso lo dice la Comisión de Expertos de la ONU, pero lo dice la OEA, pero lo dice el Centro Carter, y hay una lista inmensa de instituciones y organismos que han estudiado este asunto y que llegan a la misma conclusión. Por eso es, además, que se logra, lo cual había 7, 8 años atrás que no se lograba, que por consenso la Organización de Estados Americanos en su reunión de cancilleres aprobara una resolución que le exige, le pide que terminen de presentar las pruebas que supuestamente tienen. Y la resolución iba un poco más allá, porque en el primer párrafo de la propuesta supuestamente había algo adicional que calificaba eso como un golpe de Estado, pero el señor Lula parece que exigió e imploró que no se incluyera porque él iba a persuadir. Perdón, Freddy, y hay que agregar el problema de los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad. Claro. 2.500 presos. Es una cosa horrorosa, sí. Una cosa verdaderamente macabra. Es que además es bueno decir, es bueno señalar que la resolución destaca el problema de los derechos humanos. Sí. Lo destaca. Y lo destaca, y aquí estoy, voy a tomarme la libertad de leer este cuadro, se llama Represión Política en Venezuela. No sé si ustedes allí lo pueden ver. Sí, 1503, 90, sí. Esto es del Foro Penal, que es una organización, una ONG absolutamente seria, y dice que hasta el 18 de agosto, 1.503 arrestos verificados e identificados, 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad, enfermedades crónicas, necesidades especiales, 200 mujeres, y los discrimina por estado. Es decir, vamos a estar claros, eso que yo he dicho, estamos ante la simbiosis que va es pasar del fraude electoral al golpe de Estado, que se consumará una vez que ese sainete termine y el TCJ vuelva a decir que tenía razón y que Maduro es el presidente. Eso va a tener como contrapartida nada más y nada menos que todo un expediente que tiene que ver con una política represiva que han puesto en manos de alguien que recuerda, digo yo y lo repito a cada rato, al famoso fiscal ruso soviético Vichinsky, que presidió los tribunales para los famosos juicios del terror del año 36, 37 y 38, que es el señor Tarek William Saab. El señor Tarek William Saab acaba de salir hace poco a decir en 2 platos que ya María Corina Machado puede ser imputada, sí, hasta por homicidio. Y hasta el mismo El Mundo, es una cosa insólita, ¿no? Y el mismo El Mundo González. Ahora, vamos a estar claros en esto. Los derechos humanos, la violación de derechos humanos no prescriben. No prescriben. Lo que le puso punto final a las dictaduras de América Latina y al principio aquel de la obediencia debida fue el Estatuto de Roma. Exactamente. Porque ya tú no te puedes escudar en que te lo mandó tu general fulano, me lo pidió mi coronel sutano. No, tú eres responsable de cada acto de tortura, secuestro, violación, asesinato, etcétera, como está ocurriendo en Venezuela. De manera que yo creo que se avecinan días duros, se avecinan días difíciles. Y por cierto, quiero cerrar con esto, que me parece una noticia muy importante. Enrique Márquez, sí, como ustedes ya sabrán, sí, acaba de hacer una intervención ante las puertas del TSJ que me parece excelente. Están introduciendo un recurso para solicitar que la recusación de la magistrada que preside la sala electoral, que es una absoluta y descarada militante del PSV, cuyos videos circulan profusamente por aquí. Sí. De manera que no se puede esperar justicia
de quien te está jugando cuando es parte del equipo al que tú estás recusando, al que tú estás, digamos, oponiéndote. Esa recusación va a incidir también en este sainete y vamos a ver cómo lo resuelven. Sería una nueva, descarada y rotunda violación. Por eso es que mucha gente dice, bueno, pero bueno, Freddy, todo el mundo sabe que la Constitución no se cumple, la Constitución no se viola. Sí, pero nosotros estamos obligados a hacer los expedientes del caso. Exactamente. Porque cuando no haya justicia al interno, la habrá afuera. Así lo es habrá así. afuera. Pero estoy seguro, además, que esa labor de resistencia que irá gradualmente ejerciéndose hasta llegar a decisiones claves para el desarrollo interno de Venezuela, va a ir apareada a una especie de decisión internacional que va a crear condiciones que obliguen al régimen a reconocer que el Mundo González es el presidente electo y a producir una transición civilizada, si es que puede llamarse a estas alturas así, para que la democracia continúe y el país pueda tener futuro. Así es. Creo bueno, que... Freddy, el tiempo se nos agota, pero de todos modos Freddy, yo creo que hemos cubierto. falta una cosa muy importante, que es la farsa del Tribunal Supremo de Justicia, aparte de la recusación de la magistrada esta, que es la forma en que se está haciendo la auditoría y la farsa esa, hablando de sainete, que es realmente lamentable. O sea, el video de esa vaina es como para, no sé, para meterlos presos quizás en un psiquiátrico. Bueno, es que fíjate una cosa que es increíble, ¿no? Ya no se cuidan ni las formas, ni las formas. Sí. Yo quiero decir con seriedad que Eugenio Martínez, Sí. que es un experto electoral, que ha estudiado el caso no, el oficio, diría, del asunto electoral, acaba de decir hace unos días algo que muchos ya veníamos diciendo a través de distintos medios. No podemos confiar ni creer en una decisión emanada del TCJ. Porque no es su competencia. Porque además ha sido algo cocinado entre gallos y medianoche, entre dos instituciones secuestradas por el Ejecutivo. Así es. Es decir, no se puede esperar justicia de instituciones venezolanas que han sido secuestradas por el gobierno y las ha convertido en sus oficinas. Es más, ya hay una lista de detalles formales que explicarían eventualmente que esas cajas sobre las cuales unos expertos que nadie sabe de dónde vinieron y ni en qué son expertos, ni quién los trajo, ni cómo los contrataron, que esas cajas no son las cajas originales. A la prueba está que no hubo licitación para esa contratación, empezando por allí. No hubo contratación. Eso fue hecho a dedo. Es una dejación. Otro delito, otra aberración más. Es entregado, oye, y todo hecho en la oscuridad, en la penumbra, sin haber convocado a los representantes de los partidos, sin haberle dado credibilidad, sin permitir la asistencia de nadie. De nadie. Ellos se despachan, pagan el vuelto y pretenden que el país les crea. Sí, señor. Bueno, es inaudito. Freddy, de verdad que hemos tenido un programa muy aleccionador. Te dejo con San Manuel para cerrar. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Igualmente. Gracias, Freddy. Un abrazo y nos veremos pronto. Seguramente. Gracias, Manolo. Un abrazo. Un abrazo para los dos. Gracias.